los grandes predicadores dice: yo recibí el llamado en oración. Eso es lo que hace una iglesia grande, la oración. Oh hermano, cuando yo me fui de este estado de Los Ángeles, parecía una locura porque no tenía familias allá en Virginia. Quiero decirles que llevé a mis hijos, mis 2 hijos y mi esposa. No había explicación. Mis hermanos me decían: ¿por qué te vas? No hay parientes cercanos, lejanos allá en Virginia. Yo le dije: yo no tengo ninguna explicación. Yo quería quedarme, yo vivía cómodamente. Tenía mi trabajo, tenía mi esposa y mis hijos donde vivir. Vivía bien en esta ciudad y sobre todo tenía una iglesia. Una iglesia, hermano, y a veces predico a la iglesia allá en Winchester, Virginia. Le digo yo: oh, yo salí a las 7 de la noche de trabajar, pero aquí estaba, hermano, porque le dije a mi patrón: ¿sabes qué? Día martes y día jueves yo tengo un compromiso, y te guste o no te guste, a las 6:30 yo tengo que encerrarme en el baño, yo tengo que cambiarme, porque yo tengo que ir a la iglesia a orar antes de tocar esa guitarra. Esa era la visión. Mi familia o mi madre me dijo: ¿por qué te vas de tus parientes? Amén, de tus hermanos, de tus cuñadas, de tus sobrinos, ¿por qué te alejas? Yo le digo: yo quisiera, madre, quedarme aquí, pero yo siento una pasión que la recibí en el cuarto de oración. Yo no sé qué es lo que me lleva a aquel lugar. Pasé 1 año y medio sin entender el propósito de Dios. Pero de repente, hermano, entró aquel deseo de regresar una vez más. Le digo a mi esposa: hay que orar. De repente el Señor habló por medio de un profeta. Pero eso se recibe en oración. La iglesia tiene que aprender a orar. La oración rompe cadenas. La oración da bendición. Traigo unos relatos para ti. La Biblia dice, hermano, en Samuel, que Ana oró y Dios abrió su matriz. Mire cuán importante es la oración. Daniel oraba 3 veces al día, y cuando lo echaron al pozo de los leones, hermano, no tenían hambre. Elías oró por lluvia para que no lloviese, y luego para que lloviese, y así fue. Nehemías oró para restauración de los muros, y así fue realizado. Ezequías oró por más años de vida, y Dios se los concedió. Toda vez, hermano, que encontramos una victoria en la Biblia es porque hay gente orando. Orando. Y lo único que los discípulos pidieron al maestro no fue: Señor, ayúdanos a recibir la ofrenda. Porque los discípulos le preguntaron a Jesús. No fue como: Señor, administra la alabanza. Señor, enséñanos a predicar. No. Señor, enséñanos a ecualizar el sonido. No. Señor, enséñanos a hacer la limpieza. No. Los discípulos se sentaron y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. ¿Cierto? Los discípulos querían ser grandes. Recuerda la petición: Señor, en el día de tu reino yo quiero sentarme a la izquierda y él a la derecha. Ellos pensaban eso grande de lo que es la iglesia. Y el Señor, hermano, les dijo: aprender a orar de esta manera. Y lo único que pidieron que Dios les enseñara no fue hablar en lenguas, aleluya, sino enséñanos. Enséñanos a orar. Aleluya. ¿A cuánto les gusta orar? Digo a la iglesia: que bueno, yo los felicito porque les gusta orar. Pero a mi carne no les gusta orar.
Los discípulos, y por segunda ocasión el Señor los exhortó. Cuando se fue a orar a Getsemaní, regresó y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y los volvió a exhortar por segunda vez a la oración. Porque quiere una iglesia de avivamientos, vamos a orar. Vamos a tener pasión por las almas. La Biblia dice en el compartimiento del pan y las oraciones. Esa es la iglesia primitiva. La iglesia que creía en la oración. La iglesia que tenía pasión por la oración. Los discípulos oraron y fueron llenos del poder de Dios después de 10 días de esperar la promesa. Pedro fue librado de la cárcel porque la iglesia hacía oración. Los discípulos, para elegir al sucesor de Judas, ellos tuvieron que orar. Cuando el paralítico fue sanado de aquella iglesia que se llamaba La Hermosa, Pedro y Juan, hermano, se dirigían a la hora de la oración. Hermano, cuando los cristianos pidieron confianza, lo primero que hubo fue oración. Los discípulos oraban y todos eran bautizados en el Espíritu Santo. Cuando hay oración, hay cadena rota. Quiero decirle, yo quisiera que entrara esa pasión por orar por una alma, por orar por tu pastor, por orar por los ministerios diferentes, que hay en la iglesia esa pasión de oración. Hermano, que cuando vayan a cantar un especial, digan antes, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero decirle, hermano, que usted tiene poder cuando se pone de rodillas y no cuando está de pie. El diablo tiene más miedo a un hombre de rodillas, a una mujer de rodillas, que a un hombre de pie, que a una mujer de pie. Oh, hubo un tiempo, hermano, donde había caos en la iglesia. Yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? De repente comencé a ver la Biblia y comencé a comprender qué tan importante era la oración. Pedir avivamiento, hermano. Pedir abundancia de almas en la iglesia, en oración. Agarrarse de los cuernos del altar y decir, Señor, yo de aquí no me voy hasta que tú cumplas tu promesa. Pero tienes que pedirlo en oración. En oración. La iglesia de los apóstoles no solamente se caracterizaba por bautizar en el nombre, no solamente porque hablaban en lenguas, no solamente por compartir lo que tenían, sino también porque era una iglesia de oración. Cuando el Espíritu habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, la iglesia estaba en ayuno y en oración. Cuando Pedro recibió la visión, allá en Hechos capítulo 10, Pedro se encontraba en oración. Cuando este hombre, hermano Ananías, recibió la voz de Dios, estaba en oración. Cuando Juan recibió la revelación, estaba en oración. Cuando